Bueno, hermano, aquí estamos bateando de emergente. Este tema que toca para ahora, no sé si lo logremos terminar esta noche, porque la idea es que nosotros podamos aprender algo, no simplemente llenar un requisito de un material. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, pastor. Así Entonces, es. entre más lento, mejor se cocina la comida. Sí, señor. Eso dice mi esposa. A fuego lento. A Ella fuego cocina. lento. Es como eso, si usted no cocina, hermano Camilo. No, a mí No cuando, mucho. a mí cuando me cocinan a fuego lento. Ah, bueno, la comida, no usted, la comida. El que montan en la olla. Cocina muy Sí, suave, señor. muy No, rápido. ya aprendimos. Ese es uno de los secretos de la cocina. Despacito. Bueno, pues entonces, amados hermanos, vamos a entrar en materia. Hay tres voluntarios que me lean esos versículos que están ahí, Mateo 16:25, Colosenses 3:3 y Filipenses 3:8. Yo se los leo, pastor. Bien pueda. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:25-26. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Una pregunta, aquellos que leyeron el libro, lo estudiaron. Aquí vemos tres pasajes bíblicos. Ya de antemano le hago la pregunta. ¿Sí saben con qué inciso de la clase se relaciona cada versículo eso? ¿Hicieron la conexión? Sí, Sí, pastor. pastor. Por ejemplo, verá, un doble inciso es que Dios guarda lo que ama, ¿no? Ahí vemos Colosenses 3. Ujú. Habla del hambre de Dios, que tenemos que tener hambre de conocer a Dios, Filipenses 3:8, y luego la felicidad, no, nada material no ser feliz, solamente Dios. Ya le di la clase, podemos ir. No, y Muy aparte rápido. de eso, pastor, Este aparte es de el eso, resumen. Ese es el resumen de la clase. yo pienso que Colosenses 3:3 es el hilo conductor de todo el libro, ¿no? Claro, va a aparecer creo que en todas las sesiones. Ujú. Sí, o sea, comprender bien esas dos palabras, con y en. Con Ujú. y eso dos. Entonces, Y bueno, creo que sí, realmente con el tema de esta noche, con el capítulo es que realmente ese versículo nos da la luz de todo lo que queremos hablar, la es clase de esta correcto. noche. Eso Entonces, esa palabra dominguera, vamos a ver, sé que la manera que está escrito el libro, hay palabras, ¿verdad? Sencillas, hay explicaciones claras, pero a veces hay conceptos muy difíciles, quizás que usted nunca ha escuchado, pero lo que usted estudió, leyó, ¿qué comprendió por esa palabra? Inmensidad. No, vamos a la que me concierne a mí, porque la inmensidad, creo que todos tenemos claro la palabra inmensidad, pero inmanencia de Dios. Ajá. ¿Para cuánto fue la primera vez que escucharon ese término? Levante la mano o dígalo. Para mí fue la primera vez fue cuando lo escuché del hermano Pedro, el primer día que hizo la introducción, que él dijo, recuerden esa palabra porque la vamos a estar viendo durante el estudio. Y es esa grandeza, ese poderío de Dios. Y es
Es como esa inmensidad que nada lo contiene, Él contiene todo. Es esa inmensidad de Él que nosotros tenemos que conocer, que el Pastor, yo poderío. pienso que ahí se resume lo que es los tres atributos que más conocemos, que es Sí. la omnipresencia, la omnipotencia y la Y la omnisciencia. omnisciencia. Esa inmanencia es como el resumen de esas tres, como que lo contiene todo. Él lo contiene todo y no nos podemos Es nunca imaginar. diferente a la omnisciencia. O después más adelante se ve que ese atributo, pero no realmente es lo mismo. Bueno, eso Yo pasa como igualmente yo creo que eso pasa igual con lo que vamos a estudiar ahora. La inmensidad no es igual a lo que uno, o sea, a la omnipresencia. exacto, no es lo Tiene mismo. matices. Exacto. Igual que la infinitud con la inmanencia. O sea, yo leí ese concepto, es sencillo, pero más o menos es lo que dice así. Es su mismo ser, es santo, y esa santidad es inmutable, 100%. Yo hice algo aquí, voy a estar leyendo algunos apuntes que yo hice aquí y lo traté de poner en un documento, pero no lo voy a presentar, solo voy a estar leyendo porque quise buscar algo que fuera un poco, porque para muchos ese término es nuevo y si no se entiende bien de la manera correcta, entonces va a haber confusión cuando se tienen otros atributos de Dios, de los cuales ya conocemos. Y es importante que sepamos la diferencia. Ok, sabemos que estamos estudiando, ¿verdad? El estudio de Dios es la teología, estudio de Dios. Para este concepto, la inmanencia de Dios se refiere a la presencia continua y activa de Dios en el mundo y en la vida de las personas. O sea, Dios está presente. Me gusta lo que leí en el libro que dice que a veces decimos, Dios, ven y ayúdame, o como que Dios tiene que moverse de punto A un punto B, pero Dios está ahí, está ahí. Dice que es la unión inherente que existe entre Dios y todo lo creado. En el sentido de que todas las cosas susciten por Dios, como habla Pablo en Colosenses, que hablando de Jesús, que por Jesús fueron hechas todas las cosas y por medio de él todas subsisten. Entonces nosotros, como creyentes, ¿verdad? Debemos de entender que Dios está siempre cerca, involucrado en cada aspecto de nuestra vida y dispuesto a relacionarse con nosotros. O sea, Dios no nos creó y nos puso allí y salió de nosotros. No, Él está involucrado continuamente en nuestra vida. Hasta aquí, ¿alguien más buscó fuera del libro otra manera otra definición de este tema, de esta palabra, esta expresión? Sé que Gilberto siempre anda indagando por ahí. O sea, Dios siempre está activo y presente, cercano, y está siempre involucrado con la creación. Nunca ha abandonado su creación. Yo la Y definición que encontré sí, tiene que Cristian. ver con que es o sea, es la idea de que Dios sostiene y que es la causa de todas las cosas. Entonces, por lo tanto, todo está en Dios y no existe absolutamente nada fuera de Él. Esa es como la definición que yo había visto del término, de que todo tiene que subsistir en Dios, tiene que existir en Dios y no puede haber nada fuera de Él. Y que Dios está en todo. Es que, pastor, lo dice Porque muy todo claro. está en Él, mejor dicho. En la página 26 dice, Dios preside por encima de todas las cosas, sostiene por debajo todas las cosas, abraza todo desde afuera, todas las cosas y llena la parte interna de todas las cosas. Esta es la inmanencia de Dios. O sea, Él está adentro, afuera y por todos lados. Y Arriba, mire, yo abajo, pero encontré otra cosa. nadie lo hunde, nadie lo sube, Él está en todo. Ahora bien,
hay una cosa que tenemos que, sí, dígalo, Marina. Encontré otro que es como un adjetivo que es inherente a algún ser o va unido de un modo inseparable a su esencia, aunque racionalmente pueda distinguirse de ella. Y es esa, como decía ahí en el libro también, que él es, cuando uno piensa y pide que él esté con uno, él ya está con uno. Lo que pasa es que uno no se ha dado cuenta, pero él está con uno y es ese inherente a la protección, al cuidado que él tiene con cada ser. Ese es el todo de Dios. Es tan inmenso, es tan grande que él lo contiene todo. Nosotros ni siquiera lo tenemos que buscar. Él está ahí donde lo necesitamos. Sí, ¿verdad? Y esa trascendencia de Dios lo que nos ayuda a nosotros a comprender que Dios está fuera de la creación en el sentido de que es superior a la misma creación. O sea, Dios es superior a la creación. Hoy día hay personas que le dan más honra a la creación que a su creador. Y eso lo vemos también en ese pasaje de Romanos capítulo 1. Ahora bien, lo que quería apuntar es aquí que nosotros debemos tener cuidado con esos términos de la inmanencia de Dios y su trascendencia. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un extremo, podemos caer en el panteísmo. Y si nos inclinamos mucho tanto al otro extremo, a la trascendencia, podemos caer en el deísmo y perderíamos de vista al Dios personal. O sea, que el panteísmo, o sea, que muchas personas dicen que Dios es todo, que una mesa es Dios, que donde todo es Dios. Y ahí entonces se cae en ese panteísmo. Dios es superior a la creación. Pero también el deísmo donde se nos dice que sí hay evidencia, la naturaleza, hay razonamiento que nos dan a entender a ese Dios creador del universo, que no necesitamos ninguna teología, ninguna revelación, ninguna autoridad religiosa, ninguna revelación para entender a Dios. O sea, podemos caer en esos dos extremos. Pero antes de eso también es importante definir dos términos que muchas veces también como cristianos hemos cometido esos errores de confundir la palabra revelación. ¿Qué es revelación? ¿Qué entendemos por revelación? Una pregunta para todos. Bueno, pastor, Dios le bendiga. Mire, yo vi es como iluminación, es una iluminación, ¿cómo se llama? Iluminación, porque estaba mirando aquí en donde dice varias veces cómo es Dios, y en Papaya 23 que habla una palabra que me tocó a mí, que que dice el hombre de fe real cree la palabra, pero ha sido iluminado de manera que él sabe lo que esa palabra significa, ¿ve? Que vemos la iluminación de Dios en la palabra, es la única forma que vamos a poder, saber cómo es Dios a través de su palabra y no salirnos de esa palabra. Vamos a hablar un poquito sobre eso, porque me gusta como ¿verdad? Tú estás citando algo que dice en la página 22 del libro, donde habla de los dos tipos de fe, la fe nominal, que hay fe, hay personas que se saben la Biblia de tapa a tapa, pero en realidad no conocen a ese Dios del cual hablan esos textos, a la revelación. Yo digo esto, ¿por qué traigo esto a la colación? Porque siempre hemos escuchado a personas decir, Dios me dio una revelación, o tengo una revelación de Dios. Dios me dio una revelación para que te la diga a ti. ¿Alguna vez usted ha escuchado personas que le hablan de que han tenido o tienen una revelación de Dios? Sí. Sí. Pero nosotros sabemos que la revelación de Dios ya no cambia. La palabra. La palabra, la escritura Exacto. es la revelación de Dios.
Ujú. Ahora, lo que nosotros necesitamos para entender esa revelación es lo que el hermano Joseph acaba de decir, la iluminación. Y hasta la iluminación por el Espíritu Santo, nosotros podemos entender la revelación, que es la palabra misma de Dios. O sea, no hay tal cosa por la confusión de esta palabra, por no entender el concepto. Por eso tenemos tantas herejías y tantas otras creencias, porque se han salido, Dios me dio una revelación y esta es la última revelación. La revelación ya está dada, es la escritura. Ahora, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos ilumine para entonces entender esa revelación. ¿Alguien quiere aportar algo sobre eso que acabo de decir? Pastor, es que, como dice el libro, la iluminación es lo que importa. Y la palabra de Dios es un medio hacia un fin. ¿Cuál es ese fin? Llegar a Dios. Por eso Jesús decía, nadie va al Padre si no es por mí, porque Él es el camino. Entonces dice que los caminos son medios para llegar a un destino. O sea, es un camino, un medio para llegar a algún lugar. Y dice que la Biblia es una serie de carreteras y todas conducen a Dios. O sea, el texto en sí, la palabra de Dios, la revelación de Dios, es el medio para llegar a Dios. Es la misma palabra de Dios y como dice el pastor, es el Espíritu Santo el que le hace entender a uno ese camino, le hace entender esa voluntad, que esa es la revelación, cuando uno entiende la palabra y la vive y la hace testimonio a los demás. A mí me gusta como él dice aquí, dice, usted recordará que la escritura nos dice, no dice Abraham creyó el texto y le fue contado por justicia, dice creyó Abraham a Dios. O sea, hay personas y sabemos que en las universidades seculares tienen clases de teología, de la Biblia, y no realmente las personas que dan esas clases realmente son personas que tienen una relación personal con Cristo verdaderamente. Es como una materia más. Yo tomé clase en la universidad de una clase que se llamaba era donde se ensaltaba a la mujer en lo que es la revelación de Dios. Y era impresionante escuchar los disparates que ahí se decían. Entonces, ¿quién era que está dando una clase? Una persona que tiene un doctorado en teología, pero no es cristiano. En el sentido cristiano como nosotros entendemos un cristiano, que alguien que ha reconocido a Cristo, ha sido traído a Dios, a Cristo por el mismo Padre, una persona que ha sido nuevo, no son personas que han sido nuevos, pero simplemente dan una clase de teología como una materia más en un campo universitario. O sea, Pastor, el saber mucha Biblia no hace a la persona salvo, es conocer al Dios del cual habla la Biblia, el que salva. pero también está ese aspecto que pongamos un conocimiento teocrático no hace necesariamente que tenga la iluminación. Se dice en el fondo no son personas que sean esa luz que guíen a las personas a esa misma luz que todo el mundo está buscando. Y también es una línea muy delgada donde se tuerce la misma revelación, la misma palabra, la tuercen y la acomodan de acuerdo a las doctrinas de demonios que hayan abrazado esa alma. Pastor, Sí, la sí. misma Biblia nos dice, ¿cómo se llama el último libro de la Biblia? Nosotros la llamamos Apocalipsis, pero en inglés es Revelation, ¿no? Revelaciones. Revelación, sí. Exacto. Entonces, esa revelación es como dar a conocer algo, que es en Apocalipsis, como lo conocemos nosotros, que es lo que se da a conocer, bueno, todos los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y todas las cuestiones que sucederán, ¿no? Pero esa es la revelación, está escrita. Pero si no tienes iluminación, o la persona que enseña el libro, vamos a hablar de Apocalipsis o Revelaciones, no tiene iluminación, no va a entender nada. Por eso es que mucha gente no entiende nada de Apocalipsis, aunque
No estoy diciendo con esto que yo lo entienda a perfección, ni mucho menos, ni ninguno de nosotros. Pero si no hay cierta iluminación, por eso que hay mucha gente que ni lo lee porque no entiende nada, no tiene la iluminación, no tiene el entendimiento por diferentes causas. Pero ahí está la diferencia, pues. En eso que dice Gilberto, por eso es que dice en Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, no es solo leerla, es entenderla, es guardarla, es vivirla. Por eso dice que es bienaventurado, feliz y dichoso, el hombre que realmente entiende la palabra de Dios y la vive. Esa es la revelación que Dios le da a aquellos que lo buscan en lo secreto. Él le revela lo que él tiene guardado, que es su palabra, y se la hace entender el Espíritu Santo. Me gustaría leer y luego comentamos sobre esto. Este párrafo donde habla de la inmanencia de Dios, en la página 25, donde él dice, y luego está Dios. Dios tiene el atributo de inmanencia e inmensidad. Dios es inmanente, lo cual significa que usted no tiene que atravesar una distancia para encontrarlo. O sea, está cerca, está ahí, está en medio nuestro. Él está en todo. Él está justo aquí. Mire la grandeza de Dios, que ahora estamos nosotros aquí, podemos estar orando y en otro continente orando, y Dios está ahí, está como está aquí, está ahí porque Él está presente. Por eso Él es Dios. Dice, Dios está por encima de todas las cosas. Lo que decía el hermano Camilo, estaba refiriendo este párrafo, por debajo de todas las cosas, afuera y dentro de todas las cosas. Dios está encima, pero no es levantado. Está debajo, pero no es hundido. Está afuera, pero no es excluido. Está dentro, pero no confinado. Dios preside por encima de todas las cosas, sostiene todas las cosas. Eso es lo que este término. Alguien puede leer, está ahí mismo en el libro, Salmo 139, está en la página 26. Dice así, si tomare las alas del alba, 139, Sí, está ahí en Salmo la página 139, ¿no? 26, está... Ok, si Sí, ese tomare mismo, lo que las, está leyendo. ok, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. O sea, que Eso no hay un lugar donde Dios no esté, Dios está en todo lugar en todo lugar. y está relacionado y activamente envuelto con su creación y más con nosotros que somos la creación máxima de Dios. Y todo lo que Él hizo, lo hizo bueno. Entonces vamos a ese término, inmensidad de Dios. Y como Gilberto lo tocó eso, vamos a, nuevamente Gilberto, tú hablaste un poquito sobre eso al principio de la clase, inmensidad. ¿Puedes Ujú. repetir lo que había dicho? Pero en base a... O sea, yo tengo otra, yo busqué eso, escribí algo, otro concepto, dice aquí, voy a leer esto y después tocamos todo, ¿verdad? Ok. Dice, la inmensidad de Dios es un concepto complejo que se refiere en la naturaleza, la Biblia, la Escritura y en nuestras experiencias personales. Según la Real Academia Española, inmensidad significa infinitud de extensión, atributo de solo Dios, infinito e inmensurable. La presencia de Dios es infinita, lo que significa que al ser espíritu no tiene cuerpo ni parte, no está limitado por el espacio y siempre está presente en todo tiempo y en todo lugar. O sea,
Y aquí el escritor del libro dice, la página 26, dice, la escritura nos enseña también sobre la inmensidad de Dios. Que habla de Isaías. Isaías dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Isaías 40:12. O sea, Dios, algo que tenemos que siempre tener presente y recordar que Dios está afuera de todas las cosas y adentro de todo, alrededor de todo. Eso es la inmensidad de Dios. Bueno, como dice también en la página 27, ¿no? Con respecto a lo que dice así. Y el ejemplo que dio la autora de este libro hace unos siglos atrás, la señora hasta Juliana. Dice, el Espíritu Santo es más grande que todo el universo. La pequeña avellana que vio Juliana. O sea, esa pequeña avellana es el universo. Inclusive el universo que aún no hemos llegado ni a ver, ¿no? Con todos los grandes telescopios que hay en esta época de la humanidad. Pero para la inmensidad de Dios, todo eso es como una avellana, ¿no? Según lo que el ejemplo de Juliana, ¿no? Y es así, ¿no? O sea, es como también el ejemplo que dimos en la primera clase con Pedro, pues, que uno puede dar el papel que no tiene fin y nada más hacemos una pequeña raya y eso es el universo de nosotros, ¿no? Entonces, es para graficar de alguna manera la inmensidad de Dios, ¿no? Es infinito, es incontable. No, y eso, imagínate que aparte del universo, está más universo, muchos planetas, pero aún así, eso con todo y lo grande y extenso que todavía sigue siendo esa avellana, todavía sigue siendo un grano de arena ante la majestuosidad, la inmensidad de Dios. Perdón, pastor, yo cuando estaba leyendo esto, yo no sé lo que somos contemporáneos, ¿no? No sé si en otros países se vio eso. Yo no sé si ustedes llegaron a ver una serie en televisión que la gente se hacía microscópica y viajaban como en una nave espacial en el cuerpo humano. ¿Ustedes llegaron a ver esa serie? No, no, sí, no me recuerdo. Entonces, claro, se veían las células y todos los leucocitos, eran como planetas, ¿no? O sea, y así mismo debe ser esto, ¿no? En esa pequeña avellana, para nosotros es una inmensidad, pero para Dios es tan finito como eso. Y entonces esa analogía me vino a la mente, esa serie, ¿no? Que se hacían microscópicos las personas como una nave espacial y viajaban dentro del cuerpo humano, por las venas, las arterias, y parecía el espacio. Entonces son dos dimensiones diferentes, ¿me entiendes? Algo así, ¿no? Algo para Claro, imaginar. ese pasaje de Isaías 40, 22, 25, 26, es impresionante, ¿no? Vamos a pedir a una persona que no ha leído que lea está en la página 28. Isaías 40, 22 y 25, 26. Está ahí escrito en la página del libro. Sí. Leo esa entonces, dice tan pequeño que él ni siquiera las notas, pero déjame decirlo. No, Perdón, está en la página sí, 28. sí, ya página 28. Ok, Sí. ok. El que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿A qué y pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto
vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A toda a todo llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. O sea, no se puede comparar a Dios con nada. Es impresionante cuando uno se detiene y lee ese pasaje, pero lee detenidamente, se da cuenta que más allá de lo que hay más cosas más grandes, más allá de lo que nuestros ojos ven, más allá de lo que aún el hombre hasta ahora ha descubierto, porque la creación de Dios no es solo nuestro universo, es una expansión, o sea, por eso ¿con qué me va a comparar? Lo mismo le cuestionó a Job también. Ven, dime, vamos a hablar, pregúntame, yo te preguntaré. Porque a veces tenemos una idea de un Dios muy pequeñito. Y me quedó muy grabado esa expresión de Pedro cuando decía que hay personas que tienen un concepto de Dios tan pequeñito que hasta la manera que se expresan creo que dijo Chuito o alguien dice mi Diosito, dice Diosito. Yo escucho mucho eso en persona, lo he escuchado mucho en personas de Centroamérica que dicen Diosito. No, tiene un Diosito, tiene un Diosote, un Dios grandote. Diosito es lo que son hechos de mano, pero el Dios nuestro es un Dios grande, un Dios poderoso, el que llama todas las cosas por su nombre y ninguna se le queda, ninguna se le escapa. O sea, vemos que otra persona, vamos a leer Salmo 104, del 1 al 3. Dice así: bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Wow. Sí, el escritor del libro usa este pasaje, ¿verdad? Para darnos a entender, lo usa como una manera para definir. Él dice, debajo de ese versículo, dice, esto es grandeza, la inmensidad de la inmanencia de Dios, comparada con la vastedad y la pequeñez del mundo. Nosotros somos el mundo y nosotros ante Dios somos un granito de arena. No hay comparación. Y nosotros tenemos que quitar nuestra cabeza esa idea, o sea, de que Dios es una persona que está sentada en un lugar específico y que es una persona que está limitado porque a veces decimos, Señor, sé que tú estás ocupado teniendo tanta gente, pero acuérdate, usted ha escuchado personas que dicen eso, yo sé, él está muy ocupado para encargarse de algo tan pequeño como los míos. No, él lo puede todo, él se puede ocupar de lo tuyo, de lo mío, de lo de el mundo entero, porque él es grande y su inmensidad no tiene límite ni comparación. Recordemos, la clave aquí es que debemos de entender que Dios está activamente involucrado en su creación y que está presente en todo. No se ha alejado, ni él tiene que trasladarse. Nosotros tenemos que coger un avión para ir de un país a otro. Él está en el país, en todo el mundo, en todo lugar, al mismo tiempo. Pastor, Sí, yéndonos otra vez a Isaías 40:22. Él cuando dice aquí, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército y todas llaman por su nombre. Él se está refiriendo ahí a las estrellas, a las a los cuerpos estrellas, claro. celestes. Entonces todas tienen nombre, son millones y millones que nosotros sepamos, de miles de millones, y cada uno tiene nombre. Y él sabe cada nombre de esas estrellas. Y mira, a Entonces, nosotros se nos hace difícil recordar los nombres uno de los otros, ¿no? dale la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Mira, yo tengo una frase, lo voy a parafrasear, no sé si
y creo que el autor ni siquiera es creyente. Trituan se llama. Dice así, más allá, como ahorita me recordé porque tú hiciste referencia a con esa palabra, dice así, más allá del universo en expansión, hay alguien tocando una melodía secreta. ¿Ok? Trituan, creo que se llama así el escritor, y no es creyente, creo yo, es como, pero la frase es magistral, o sea, refiriéndose, bueno, para uno es Dios, ¿no? Más allá de un universo de expansión, hay alguien tocando, hay alguien que está moviendo los hilos, ¿no? Desde afuera, de todo el universo. Es Y interesante alguien que se está gozando en sí mismo y se está gozando en la creación, se está gozando en nosotros. tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita de ese gozo, ¿no? De la creación de Dios, exactamente. Exacto. Entonces, después el escritor nos lleva a otro inciso que dice, Dios protege lo que ama. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado? ¿Cuántas veces el ser humano piensa que Dios está lejano? Y dice que todas las cosas que Él creó por amor. Y lo que Él crea, Él lo cuida. Y lo que Él cuida, Él lo ama. Y lo ama porque lo creó y lo creó porque lo ama. Suena como un trabalengua, pero así, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un Dios que no está de espalda a nuestras circunstancias ni a nuestras adversidades. No es que se hizo sordo, como yo está sordo, como le decía Elías a los profetas de Baal. ¿Se recuerdan en el Monte Carmelo? Griten, Sí. griten, porque a lo mejor está dormido. El Dios nuestro no duerme. Y dice, está dormido, a lo mejor está ocupado. Ellos seguían ahí sajándose la piel y cortándose y sangrando, clamando a ese Dios que nunca le contestó. Pero el Dios nuestro ni está dormido, ni está sordo, ni está lejos, ni nos ha abandonado. Cuando hablamos de protección, recordemos que no estamos diciendo que a usted no le va a pasar cosas malas o no vamos a pasar por sufrimiento, pero recordemos que lo que a Dios le importa de nosotros, ¿qué es más que el cuerpo? El alma. Exacto. Nosotros estamos, como dice, estamos escondidos. Creo que es Oscar Medina o Roberto Orellana que canta una alabanza y dice, mi vida está escondida en Dios, escondida está mi vida en Dios. Algo así, y es basado en ese versículo. Y ciertamente nuestras almas, lo que es la esencia nuestra, tal como Jesús dijo, nadie lo va a arrebatar del Padre. Somos guardados por el Padre y por el Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Dios protege a lo que amas, nos permite pasar circunstancias, pero esas circunstancias son para nuestro propio evento, para nuestro propio aprendizaje de quién es ese Dios a quien servimos, a quien conocemos y a quien amamos. O sea, dice aquí, él se empieza con una pregunta, ese párrafo, dice, ¿se preguntó usted alguna vez qué es lo que sostiene juntas todas las cosas? ¿Se ha preguntado una vez por qué las cosas no se desintegran? Desintegra. Anoche alguien me preguntaba, oye, pero hay personas que no creen lo que nosotros creemos, ¿verdad? No se puede hablar con términos eclesiásticos o con la Biblia, pero ¿cómo se le puede hacer entender a una persona que hay un Dios? Y yo decía, mira, ¿cómo le pregunté a esa persona, cómo te puede explicar que un ser humano, en este caso una mujer, puede llevar en su vientre otro ser humano? Y esa persona pequeñita se convierte en grande. ¿Cómo puedes tú explicar que los planetas están colgando, si permitamos esa palabra, están colgando en el espacio y no se caen? Como dice ahí, no se desparraman, no se descuelgan, no se desintegran. O sea, el solo eso ver nos indica
que hay una mano poderosa detrás de todas esas cosas. Cuando usted estudia el cerebro humano, cuando estudia el cuerpo humano y ve que cada órgano está en armonía con los demás y usted ve como Gilberto habla ahorita, el átomo, la molécula, todas estas cosas y vemos el cuerpo humano y vemos cómo funciona, cómo la sangre, el corazón pompea y cómo da su ritmo, el Todo está en corazón. movimiento. Todo esos movimientos, todo eso Todo es está en movimiento. Todo está en movimiento. exacto, exacto, y en armonía. Entonces, no, pero la Biblia le quiere un hombre. Entonces, hay personas, ¿verdad? Que yo sé que cuando se viene a este asunto del descubrimiento de América, dicen, no, ¿quién descubrió? Si había gente, pero por ejemplo, hay personas que le disfrutan a uno la Biblia porque puedo que en la Biblia se fue escrita por hombres. Entonces, yo muchas veces digo a las personas que defienden eventos históricos, ¿verdad? Y digo, ¿cómo tú sabes si tú no estabas ahí? Porque lo dice, lo escribió, pues también pues lo escribió ahí, Dios lo escribió a través de personas, o sea, eh, no se puede negar la existencia de Dios. Yo le decía a esa persona anoche que requiere más fe negar a Dios que creer en Él. Ujú. O sea, se requiere más fe para negar a Dios que para creer en Él, porque es que la misma naturaleza, el mismo cuerpo humano nos da a nosotros a entender que hay alguien que sostiene y creó todas estas cosas. No, que la teoría ok, alguien tuvo que ejercer, hacer esas cosas que chocó, o alguien tuvo que empujar el choque. Todas esas teorías que simplemente son teorías, teoría no quiere decir que algo real, es una teoría, algo, una suposición. Vemos que Dios cuida de lo suyo. Me gusta esto, lo subrayé aquí, lo que dice en la página 30. Voy a empezar en la página 30, empieza con una pregunta, ¿cómo podría eso mantenerse unido? Luego dijo, lo entendí, vi que todas las cosas fueron creadas por el amor de Dios y que Él las hizo y las ama y las guarda. Nosotros, cuando nuestros hijos están pequeños, qué es lo que más hacemos cuando ellos están pequeños? Cuidarlo, guardarlo. ¿Por qué? Porque lo amamos. Protegerlos, sí. Proteger, usted protege, está en nosotros proteger a lo que se ama. Imagínense si nosotros, siendo simplemente la creación, tenemos instinto de proteger y lo hacemos por el amor que sentimos, ¿cuánto no más Dios lo hará por nosotros? Porque Él nos ama. Lo que se ama, se cuida. Y lo que no se ama, no se cuida, pero como Dios es amor, Él cuida de lo suyo. Pastor, Alguien, sí, hermano. esa parte de que usted está hablando del amor de Dios y todo, me hizo acordar también de un libro que estamos leyendo nosotros en el grupo de mujeres y que casualmente me toca a mí explicar esa parte de la mujer que edifica su casa, pero también habla del versículo de Romanos 8:28. Habla también del amor de Dios y dice que aunque a nosotros pasemos por cosas difíciles, tenemos que aprender a dar gracias a Dios en lo bueno y en lo malo, en lo pequeño y en lo grande, porque sabemos que todo lo que le pasa a los que amamos a Dios es porque realmente Él tiene cuidado de nosotros y que no es que las cosas sea lo que esté pasando tiene que ser malo o porque Él quiere que sea malo, sino porque Él sabe que con eso nos va a dar a nosotros algo bueno, nos va a enseñar, nos va a, a fortalecer y a edificar. Entonces, que todo lo que está pasando, nosotros sabemos que si viene de parte de Dios es porque nos ama y porque realmente tenemos que pasar por eso. ¿Alguien más?
Fíjate cómo el escritor termina ese párrafo de la página, el segundo párrafo de la página 30. Dice, Dios ama lo que él hizo y como lo hizo, lo ama. Y porque lo ama, lo cuida. No hay nada, mira, hasta en los animales usted ve eso. Trate de quitarle un cachorrito a una leona. Trate de quitarle un patito a una pata para que usted vea como, a un pollito, a la gallina. Trate de quitarle un pollito a una gallina. ¿Qué pasa? Se vuelven feroz y lo van a defender. Por sí mismo, Dios hace con nosotros. Él nos protege y la protección abarca el defendernos, el guardarnos, el guiarnos, el sostenernos, porque guardar abarca todas esas cosas. Y si Él nos ama, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, lo que es necesario. Ahora viene un tema que a mí y algo que Cristian también ha estado machacando en los últimos tiempos. Y me gusta cómo empieza ese inciso haciendo una pregunta, porque hoy mismo dice, ¿por qué no somos felices? Imagínense personas que tienen todo, personas que han alcanzado la cima en cuestión, ¿verdad? Materialmente hablando, personas que han sido exitosos en muchas cosas y al final del día se dan cuenta de que no son felices. ¿Por qué el hombre no es feliz en sí? ¿Por qué no somos felices? Es una pregunta abierta, eso es que usted lee el libro y al parte de las cosas que él dice en el libro, pero nosotros basado en nuestro poco conocimiento que tenemos en nuestra vida cristiana y en todas las áreas, porque nunca llegaremos a conocerlo todo, pero ¿por qué el ser humano no es feliz? No somos Pastor, felices oh, porque perdón. no tenemos el orden, lo tenemos invertido. Nuestra creencia, ¿no? Siempre ponemos, como dice aquí el libro, ¿no? Anteponemos a Dios muchas cosas y de último lo dejamos a Él. No, yo soy feliz porque, bueno, me dio tantas bendiciones, gracias a Dios, ok. Pero ese orden no es el orden que nos satisface. Si lo invirtiéramos, sería otro cuento, ¿no? Sería otra historia. No, y como también dice el escritor, a veces decimos, mi trabajo, pero Dios por si acaso, ¿no? Ahí tenerlo Exactamente. como amuleto, como un segundo, Sí, un como la plan llanta B. la llanta de repuesto. Si, Exactamente, la llanta de repuesto, por si acaso. si mis cauchos están bien, no me hace falta, te tengo en la maleta, pero cuando se me pincha el caucho, se me pincha, ahí es que me acuerdo que tengo en la maleta, tengo a Dios y lo utilizo para que Ujú, me resuelva. ujú. Ajá. No, y yo siempre que cuando hablo de eso, de esa búsqueda del hombre por la felicidad, siempre me remonto al libro de Eclesiastés, capítulo 2 y 3, ¿no? Donde nos habla el escritor, que en este caso Salmón, donde se habla que, y ese es un reflejo de la vida del hombre natural, siempre quiere buscar la felicidad en algo externo. Y la Tangible. felicidad, algo tangible, algo material, algo físico. Y nada de eso puede dar al hombre la felicidad. Ni una mujer puede dar la felicidad, ni un hombre, ni un carro, ni... Yo me recuerdo, como no voy a mencionar el nombre porque esto se graba y no tengo derecho para... pero hay una persona muy conocida. Han habido muchos testimonios similares, pero esta persona en particular que me da la memoria, un deportista tuvo mucho éxito y tuvo una carrera muy exitosa y todavía se escucha su nombre. Y esta persona, él mismo cuenta en su testimonio que lo tenía todo, tenía todo lo que una persona puede anhelar tener, lo tenía.
un día se dio cuenta que era el hombre más infeliz y más vacío que existía en la faz de la tierra. Y así pasa, hermano. Nada material, porque el vacío del hombre, del ser humano, es espiritual. Y solo algo espiritual, que en este caso es Dios, lo único es Dios que puede llenar ese vacío que tiene el ser humano. Nadie más que Dios puede llenarlo. Ni casa grande, ni carro de lujo, ni BMW, ni Mercedes-Benz, ni Rolls Royce, ni un Porsche, nada. Lo único que puede llenar y satisfacer al hombre, al ser humano, es Dios. Y cuando ponemos, como dice Gilberto, la prioridad nuestra es lo material, la creación, antes que el creador, vamos a ser infelices. Ujú. Un comentario, hoy estaba hablando con una persona y me hizo una pregunta, me dice, ¿por qué el mundo está como está? Y la gente le molesta cuando tú le dices, porque no tienen a Dios, pero no solamente a Dios, no tenemos que ser específicos, no tiene a Cristo, porque esa persona sí, pero mira, tenemos que respetar que cada uno va a llegar al cielo o va a llegar a Dios de su manera, con los budistas, los mormones. Yo le expliqué, no, todas esas personas no están llenos de nada, porque lo que creen son imágenes que están muertas, son personas o cosas, imágenes o dioses que no existen. El único que existe es Dios, pero ¿cómo vamos a Dios? A través de Cristo. Y dice, ¿y por qué hay depresión? ¿Por qué hay cosas? Porque el mundo necesita a Cristo, los jóvenes necesitan a Cristo. Muchos dicen, ay, no, los jóvenes son jóvenes, están viviendo su vida, sí, pero están perdidos porque no tienen a Cristo. Y eso es lo que es. Dios es inmenso, pero no es inmenso para todas las religiones o todas las creencias. No todas las creencias te llevan al cielo. Entonces, la gente cuando tú le hablas del Dios verdadero, de la Biblia, porque muchos me dicen, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Entonces, lo único que me queda decirle a esa persona, si tú no crees en la Biblia, no vas a conocer a Dios verdadero y nunca vas a conocer a Cristo y nunca vas a ver al cielo. Amén. So, Eso es eso es la iluminación que nosotros tenemos, Cristo, y es la única. Y no, pero que no puede ser, las personas buenas son buenas. No, no hay personas buenas. La palabra no dice que hay personas Así buenas. mismo es. Solamente Cristo. Y me dice, tú estás cerrado. No, cerrado. Bueno, gracias a Dios estoy cerrado en Cristo. Porque, ¿tú me entiendes? Sí, y eso es lo que es. Fíjate que me gusta, voy a leer unos apuntes, algo que subrayé del libro aquí en la página 32, o aquí en la página 32, donde él empieza, embellecemos las cosas y ponemos nuestra confianza en ellas y en Dios, o sea, el plan B, ¿no? La llanta de respuesta. Tenemos nuestro trabajo y a Dios, a nuestro esposo y a Dios, nuestro fuerte cuerpo y Dios, nuestro buen trabajo y Dios, nuestro hogar y Dios. Tenemos nuestras ambiciones en el futuro y Dios. Y de esa manera ponemos a Dios como un signo más después de todas las demás cosas. Sigue diciendo el otro párrafo. Nuestro problema es que ponemos nuestra confianza en cosas y no en Dios. Por tenemos eso invertido ustedes que personas cuando pierden algo material se vuelven locos. Piensan que ya se le acabó todo. Muchos terminan dándose un tiro en la cabeza porque esa era su confianza. Es como el joven rico, ¿no? Que se fue triste porque todo lo que él era estaba, de la identidad de él estaba en lo que poseía. Y ese es el problema de nosotros. Dice aquí, porque todo lo que esté por debajo de Dios no nos satisfará. Y lo más impactante, o sea, lo que yo decía ahorita en principio, dice, usted, o sea, nosotros, usted fue hecho a la imagen de Dios.
y nada menos que Dios puede satisfacerlo. O sea, nosotros, la necesidad del hombre es espiritual y solo Dios la puede llenar. Y si nosotros necesitamos otra cosa más que Dios para ser felices y tener satisfacción, como dice el escritor, no hemos llegado a ser los cristianos que Dios espera que nosotros seamos, personas que tengamos absoluta confianza en Él, que no importa lo que Dios dé o no dé, vamos a creer a Él y vamos a confiar en Él y vamos a permanecer en Él, porque vamos a entender que a Dios le estamos en Él y con Él, no por lo que Él nos da, por lo que Él nos permite tener, sino por quien es Él, el majestuoso, el inmenso, el que lo llena todo. Porque usted puede tener, si tú no tienes nada y tiene a Dios, lo tiene todo. Pero si tiene todo y no tiene a Dios, tiene nada. ¿Hace sentido esa expresión? Ujú. Ahora, ¿por qué nosotros muchas veces como que cuando venimos a Cristo como que se nos sacaron el sentido del humor? ¿Cómo es eso? ¿Puedes Que repetir, por favor? nosotros deberíamos ser la persona más alegre, más divertido, más entusiasta. Yo soy. Pero digo en general, a veces se piensa que porque somos cristianos tenemos que estar Aburrido. aburridos. Por eso la gente dice, no, eso es para gente aburrido, para los mayores, para los viejitos que ya no tienen nada que hacer. Pero cuando Ok. nosotros entendemos quién es Dios, cuando nosotros entendemos para qué fuimos llamados, por quién fuimos creados y lo que Dios tiene para nosotros, más que cualquier cosa, eso diera a nosotros un gozo inefable. El saber que aquí estamos de pasada, que tenemos de nuestro lado al creador de toda la existencia, que tenemos a nuestro alcance con nosotros, en nosotros y por nosotros al Dios verdadero. Solo eso debe a nosotros mantenernos con una sonrisa, como dicen por ahí, de oreja a oreja. Por eso a veces en muchos lugares se dice, dile, hermano, ¿está contento? Sí, sí, pues díselo a tu cara porque tu cara no lo está diciendo. Porque no hemos entendido quiénes somos, dónde está nuestra identidad. Usted se imagina por un momento, póngase a pensar que el Dios santo, perfecto, inmenso, infinito, el que no se limita por el tiempo ni el espacio, nos has escogido a nosotros como sus hijos. Nosotros que somos polvo, nosotros que somos pecadores, inmundos de labios, como decía Isaías, y que de tantos billones de gente en el mundo, Dios lo haya escogido a usted. Pensamos eso verdaderamente, porque si lo pensamos y lo llevamos a nuestros corazones, hermano, vamos a mostrar más fe y más confianza en Dios en esos momentos de adversidades. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esta parte? Pastor, sí, como dice aquí en el libro, él se deleita en toda su creación y en especial en los hombres hechos a su imagen. Cuando las personas se vuelven incrédulas, eh, muchas veces agarran lucha contra Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto?
Y a veces no entendemos que en nuestra ceguera espiritual, Dios está tratando con nosotros para llevarnos a un nivel mucho más alto que Dios quiere que superemos, que puede ser inclusive amor por las cosas terrenales o unas actitudes hacia otros seres humanos. Y se nos olvida que somos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de verdad que en las congregaciones pueden pasar ciertas cosas que muestran esa falta de conocimiento, de inmadurez espiritual, de conocer quién es Dios en realidad en nuestras vidas. Y tenemos que encontrar ese punto de inflexión donde tenemos que saber quiénes somos delante de Dios y para dónde vamos. Porque nos volvemos muchas veces egoístas. Yo voy para el cielo, pero tú no. No, eso no es así. No, Dios quiere. y también mostrar ese entusiasmo, es como siempre digo, cuando uno hace algo tiene que hacerlo con gozo, con alegría, con pasión, como el mismo escritor no ha estado ¿verdad? Mostrando en los diferentes temas que hasta ahora se han estudiado, cómo la Trinidad se complace, se gozan una persona con la otra. Dice el Padre se complace con el Hijo, el Padre se complace con el Espíritu Santo y el Hijo se complace en la otra persona, la Trinidad. Entonces también nosotros debemos sentirnos contentos con los hermanos, sentirnos gozosos de poder estar en presencia de los hermanos para que nos gocemos, nos deleitemos, mostremos unos a otros ese entusiasmo que nos une, que es Cristo. Pero a veces estamos Dios es gozo, Dios no es ese como nos decían, esa imagen que tenemos de Dios, un viejo ahí, todo gruñón, con un bate ahí, está esperando que tú hagas algo malo para darte ahí, como si darte un jonrón con tu cabeza. No, no, el Dios es un Dios de gozo, un Dios que inventó la música, inventó los instrumentos, y se deleita en sí mismo, se deleita en su creación. Nosotros también hemos de deleitarnos en Dios y en uno del otro. Amén. ¿Alguien más? ¿Quién tiene hambre de Dios? Dice, pregunté a los hambrientos. Yo. Tenemos, hermano, Amén. que buscar, o sea, tener hambre de Dios. Nunca estar cómodo. Debemos desear más y más y más y más, y cada día estar más lleno de Dios, cada día estar más lleno de Él, cada día estar más deseoso de conocerla a través de su palabra, más deseoso de intimar con Él, más deseoso de proclamar, o sea, esa hambre que, como esa alabanza que se pone destello de tu gloria, o sea, tengo hambre de ti, hambre que duele, que mostremos que realmente estamos deseosos de Dios, queremos más y más, que no nos cansemos, que no llegue un momento que vamos ya, un platoon ya lo tenemos todo aquí, este nivel, ya llegué a donde quiero llegar, aquí me quedo. No, no, el hombre entre más conoce a Dios, más desea de Dios. Entre más se conoce de Él, más se debe desear de Él. Porque si no hay hambre de Dios, amados hermanos, no vamos a conocer a Dios. Dice aquí el segundo párrafo en la página 35, dice, el problema del mundo de hoy es que todos dicen, siempre me harías falta, pero no saben qué. Hay un pequeño altar dentro de usted, un altar tan profundo que nadie lo conoce, solo usted. Y en la parte más interna, más profunda de ese altar, un huerto en Edén, al oriente, así está Génesis 2:8, yace en la enorme
alma de ustedes, esa alma que es más grande que el universo estrellado. Hay un altar allí, un jardín y un trono, y sin importar qué pase, usted recibirá un grito desde ese trono. Siempre me haría falta, oh Dios. Sigo estando hambriento, sigo estando hambriento. Que esa sea nuestra expresión, hermano, que cuando nos postremos a orar, en vez de pedirle a Dios, dame salud, dame esto, mira el trabajo, mira la casa, el carro, que podamos gritar desde lo más profundo de esta alma. Sigo estando hambriento de ti, no quiero más otra cosa que a ti, mi Dios, porque contigo lo tengo todo. Pastor, y en ese contexto ahí donde sigue el párrafo, ¿quién es el que se suicida? No conozco un pobre que se suicide, casi siempre es el rico. Que lo tiene todo, pero no tiene a Dios. Y esas personas que son desconocidas, no. Los que se suicidan son actores de cine y los políticos y gente que es muy conocida. Lo tienen todo, pero a la vez no tienen nada. Porque ese Tienen vacío todo, pero están vacíos de Dios, están vacíos. de Dios, Como dicen que exactamente. tiene tanto dinero, que es tan pobre, Sí, tan pobre que tiene, son lo único que tiene dinero. No tiene a Dios. Pobre de corazón. Y eso nos lleva a la razón por la cual es eso, que es el último inciso, porque no tienen a Dios de primero. Y amados hermanos, eso no solamente le pasa a los que no conocen a Cristo, eso también nos pasa a nosotros los que profesamos a Cristo. Sí creemos, sí somos salvos, sí hemos sido llamados, pero no hemos llegado a ese punto donde Dios es realmente el primero. ¿Estoy en lo cierto o estoy equivocado? Está hablando a nivel general, que es el problema de muchas personas, aún, estamos hablando de cristianos, creyentes, que no todavía no tienen a Dios como decía Gilberto, la pirámide, sus prioridades están al revés. Primero está todo y después Dios. No. Si me sobra, está bien Dios. Hago todo, después hago lo de Dios. Si me queda, si no tengo nada más que hacer, entonces hago algo para Dios. ¿Conoce usted alguna persona así? Uy, pastor, sí. Y es muy lindo como lo dice acá, porque dice a través de la lectura que hicimos ahorita de Mateo, dice, lo he tenido todo, religión, posición, dinero, un cónyuge, hijos, ropas, un buen hogar, pero todo eso es como una pequeña avellana, o sea, no es nada. Y dice, oh Dios, perdí lo que más quería. Y dice que en el fondo ese es el problema. El problema es que el ser humano no se llena, porque en el fondo está atrapado en esa corriente del mundo que lo tiene como encadenado y la persona sí aprende algo de Dios, oye de Dios, pero no llega a ese punto de iluminación de que lo que tiene no es nada si no tiene a Dios. Yo quiero terminar, hermano, leyendo y quiero que todos lo leamos. En la página 38. Y eso es lo que me refería, creo que si no la clase anterior, una de las clases que estuvimos, yo decía que ya la iglesia, o sea, la iglesia, la cual la iglesia somos nosotros. Que aquellos que tenemos muchos años en el Evangelio, sabemos que una de las cosas que disciplina, ustedes dicen rutina o digamos disciplina, que se tiene cuando uno llegaba al lugar de reunión,
lo primero que hacía era irse a postrar al altar, o a una silla, o a algún lugar, o si no postrado, parado, pero mire lo que dice este párrafo, casi hemos perdido nuestra capacidad de arrodillarnos con los pies descalzos ante una zarza ardiente como esta. Cuando la iglesia haya restaurado la clase de espíritu que puede entender lo que Isaías quiso decir y lo que Destinger significó cuando parafraseó, eso lo dijo Gilberto ahorita, entonces sí entenderemos, sí tendremos un avivamiento. Amados hermanos, todo empieza con esto. Cuando Dios es nuestra prioridad, nosotros vamos a buscar hacer todo lo que es de Dios primero y vamos a buscar tener a Dios con nosotros. Y si alguien me puede leer, Gilberto, por favor, se me puede en la página 39, ese párrafo completo, solo anda, dice Jesucristo nuestro Señor. Donde empieza ahora. ¿Alguien lo tiene? Creo que... Pues yo lo leo. Escuche esto. Ahora recuerde nuevamente el versículo. Escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3. Si usted ganara todo el mundo y no encontrara a Dios en su alma, ¿qué tendría? Nada tendría valor para usted. Busquemos, oremos, quedémonos quietos, hagamos silencio, aprendamos la maravilla del silencio, aprendamos la belleza, el secreto de buscar a Dios con nuestra Biblia abierta ante nosotros, inclinados de rodilla, solo en humildad y arrepentimiento, clamemos, solo Dios y Dios solamente. Y esa es la oración que debe estar en nosotros, hermanos, solo Dios y Dios solamente. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Camilo que nos despide en oración. Amén, pastor. Que Dios nos lo conceda en Jesucristo nuestro Señor, dice aquí. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado para aprender las profundidades de tu conocimiento y de tu sabiduría. De esa omnisciencia, Señor, que es como un destello de luz para nosotros. Venimos, Señor, buscando un poco más de ti, de estar en esa intimidad, aprender a tener esa comunión contigo, Señor. Te damos gracias por las palabras de este libro, Señor, que nos están llevando directo al corazón tuyo para tener, Señor, eso que tú deseas que nosotros tengamos contigo. Un gozo y una felicidad y una plenitud que solo tu presencia nos puede dar. Te doy las gracias por cada hermano y hermana presente en este estudio y que lo que hayamos aprendido hoy, Señor, nos dé ese crecimiento que nos lleve a la estatura y a la mujer, a la estatura del varón perfecto y a la mujer perfecta en Cristo Jesús. Hoy te pido, Señor, que nos dé reposo, descanso, que meditemos en estas palabras que hemos aprendido y leído hoy, para que crezcamos cada vez más en el Espíritu y podamos decir de verdad que Cristo está en nosotros, que ya no vivimos nosotros para este mundo, es Cristo quien vive en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les recuerdo, hermano, que este sábado es el primer sábado del mes y la dama